¿Qué pasó? Bueno, fue una crisis de superproducción, todos lo sabemos, estallido de la burbuja inmobiliaria y financiera. ¿Cómo se resolvió o cómo se intentó solucionar? De forma muy sintética, incremento del poder de los grandes capitales, entrada, ¿no?, de los megafondos de inversión, reestructuración bancaria, gran concentración y rescate con dinero público, colectivización de la deuda privada, aumento en la deuda pública, que supuso además grandes recortes en las inversiones en los servicios públicos, sanidad, educación, políticas sociales. También hubo cambios importantes regulatorios en materia societaria, como la SOCIMI, relajación de la normativa urbanística, de la normativa ambiental y la rebaja regulatoria laboral. ¿Qué pasó en el turismo? El turismo funcionó como el espacio para trasladar todos los capitales que venían invirtiéndose en ese momento en el sector inmobiliario y se marcharon al turismo. ¿Por qué? Porque se vio esa gran capacidad de resiliencia que tiene la actividad. Empezaron a entrar grandes fondos de inversión, sobre todo en el sector hotelero, que han estado copando en buena medida, hasta hace relativamente poco, ahora estamos viendo un cambio en este sentido, la inversión hotelera a nivel mundial. Después de la crisis sanitaria estamos viendo cómo se está recuperando la inversión por parte de los capitales propiamente del sector hotelero. O sea que sí que estamos observando ahora, digamos, un cambio de gran inversión por parte de fondos de inversión a una inversión procedente del propio sector. ¿Qué pasó entonces también? Una concentración en el tour operador. Procesos de integración integral, también en términos de compañías aéreas, bueno, la fusión entre Iberia y British Airlines en ese momento, en el 2009, fue un caso muy paradigmático. Aumento del número de hoteles y de habitaciones, y en concreto los de gama alta, volveremos sobre esta cuestión. Esto tiene que ver, en todo caso, con la aparición, que también va a arrancar fuertemente en ese momento, de otro modelo alojativo, donde entra con fuerza la vivienda de uso turístico. Aparición de nuevos destinos emergentes. Es el momento de la expansión por todo el mundo del turismo. A partir de ese momento, cualquier lugar es potencialmente un destino turístico. Por supuesto, de destinos, lugares, pero también de productos. Es la explosión de los que se llaman así, turismos emergentes. Aparecen nuevos productos como el dark tourism o el turismo oscuro, el slam tourism, el ecoturismo, pero también y con mucha fuerza el turismo urbano, que de alguna manera es el que nos concentra hoy aquí, ¿no? Y por supuesto, fundamental la aparición de las tecnologías y todas esas plataformas que comercializan el producto turístico. En 2008 aparece Airbnb, parece que lleva con nosotros toda la vida, pero realmente aparece en el año 2008. Así, de alguna manera, se alivia en parte aquella gran crisis financiera e inmobiliaria de esos años. Y en cuanto a la crisis sanitaria, que llevó por primera vez al turismo a niveles cero, fue un susto tremendo, sobre todo para el sector. Estamos viendo que se ha recuperado en escasamente 3 años, está ya a niveles del 2019, que fue el año que arrojó cifras mayores en todos los indicadores posibles del turismo, y ya estamos al mismo nivel o incluso en algunos destinos por encima. Por lo tanto, podemos considerar que ha tenido una recuperación bastante rápida, desde niveles cero que cayó. Yo creo que aquí, además de las cuestiones más económicas o financieras que comentaba con respecto a la otra crisis, creo que aquí ha habido un componente de subjetividad que ha operado con mucha fuerza. Las campañas lanzadas, por supuesto, desde el sector, pero también desde todos los
destinos, desde las políticas públicas durante la pandemia, fueron, vale, nos tenemos que encerrar, nos tenemos que quedar quietas para sobrevivir, pero volveremos a viajar y el viaje va a ser, si cabe, más importante a partir de ahora. Por lo tanto, lo que está operando con mucha fuerza y explica en parte esta recuperación, desde mi punto de vista, es que ha percolado en el imaginario colectivo que en un contexto además de muy incierto en muchas cuestiones, el viaje opera como un elemento de libertad, de poder hacer, de sentirnos que hay que aprovechar de esa manera el tiempo porque no sabemos lo que va a pasar, ¿vale? Por lo tanto, creo que está jugando un papel fundamental aquí también la cuestión subjetiva. Por lo tanto, todo lo que vengo diciendo es que creo que tenemos que dejar de sacar al turismo de la ecuación que explica el funcionamiento del sistema neoliberal y de sus estrategias para superar crisis y reproducción. El turismo siempre hemos oído, por activa y por pasiva, que es una actividad blanda, una industria sin chimeneas, que es una industria que no tiene impactos. Bueno, sabemos ya que no. Y es parte fundamental y opera con las mismas lógicas que el sistema capitalista en su conjunto, ¿vale? Por lo tanto, creo que no podemos perder de vista esta idea para tratar además de entender qué es el turismo y por qué están pasando las cosas que están pasando. Y también por qué es una actividad tan exitosa que mueve cada vez a más personas en todo el mundo. ¿Qué es el turismo? El turismo se caracteriza por una forma social de valor de uso de difícil acumulación. Tenemos que pensar que la mercancía que mueve el turismo es el viaje, ¿eh? Por lo tanto, es una mercancía inmaterial y además de disfrute inmediato. Eso permite recuperar la inversión de forma también muy rápida. Otra peculiaridad del turismo: la producción y el consumo se dan en el mismo lugar. Eso no pasa con la mayoría de los productos, la mayoría de los sectores. Y además el consumidor es el que se mueve a consumir la mercancía turística. Normalmente es el producto el que se mueve a los mercados de consumo. En el turismo no. En el turismo el consumidor, el cliente, se mueve a por el producto. Esto también favorece y facilita trasladar los excesos de capital o las nuevas inversiones a nuevos territorios. Bien cuando están saturados o cuando, bueno, han tocado un poco techo. Y ha supuesto esta facilidad, ¿no?, de mover a cualquier lugar las inversiones para crear destino turístico, ha provocado que a día de hoy casi cualquier lugar del mundo tenga esa potencialidad de ser destino turístico. Y además es que casi cualquier territorio quiere contar con una actividad turística. Es un sector, es una actividad rentable, y por lo tanto prácticamente todos los gobiernos de a cualquier escala quieren introducir dentro de sus políticas la política turística y quieren ser destino turístico. Lo comentaba antes, depende mucho de la subjetividad. El turismo tiene una capacidad para mover, menear subjetividades, pero no solo los sueños, deseos, espectacular, y en una sociedad consumista que parece a veces aburrida, ¿no?, que necesitamos ocupar el tiempo libre constantemente con algo y además con algo que consumamos, pues en ese sentido opera también con mucho éxito. Y por último, si decía que la mercancía viaje es una mercancía intangible, ¿cómo hace el sector para acumular rentas?
o atrapar ese valor tangible a través de la producción de suelo urbano. Tanto a través de la transformación urbanística o infraestructural es donde el sector rescata una parte importante de sus rentas. Sin duda, y en todo caso, la relación entre turismo e inmobiliario es muy vieja, muy vieja. Siempre ha sido, precisamente por esto, porque el turismo necesita urbanizar, necesita habilitar el territorio para la visita turística y lo hace urbanizando los territorios. Luego, aterrizaré un poco en... hay diferencias, ¿no?, según el tipo de turismo del que estamos hablando. ¿Qué pasa o cómo modifica el territorio el turismo urbano y cómo se modifica el territorio en otros tipos de turismo? Por ejemplo, el más masivo, el que sigue siendo más importante, que es el turismo de sol y playa. Impactos. Vulnerabilidad social. Ya sabemos que el turismo y la especialización turística de los territorios provoca altas tasas de vulnerabilidad social, reproduce desigualdades y genera geografías injustas. En términos de empleo no me voy a detener demasiado, porque creo que luego va a haber un debate seguramente más rico de lo que yo pueda aportar, pero sabemos que el turismo genera muchos puestos de empleo, muchos, en términos cuantitativos, pero en términos cualitativos es un empleo fundamentalmente precario, por todas las cuestiones que sabemos. Pero además, las sociedades muy especializadas turísticamente alcanzan tasas de cualificación social bastante bajas. Lo que me importa aquí señalar y que no debemos olvidar es la feminización del sector turístico. Por supuesto, las mujeres no ocupan los puestos de dirección. Si rastreamos los directivos de las grandes empresas turísticas españolas, que son algunas de las grandes empresas turísticas del mundo no encontraremos prácticamente una o dos mujeres hijas de y herederas. El resto son hombres. Ahora bien, el grueso de la base de la pirámide laboral está conformada por muchas mujeres. Es uno de los sectores, supera el 40%, el número de mujeres. Claro, sabemos que incorporar a mano de obra femenina, migrante y joven al sistema capitalista le permite abaratar costes, por lo tanto, ahí bien. Pero además, aquí tenemos que incorporar el rol que históricamente imprime el patriarcado a la mujer. Trabajos de carácter doméstico, de cuidados, tareas muy escasamente valoradas, lo sabemos. La mayoría de los trabajos que desarrollan las mujeres en el turismo tienen que ver con la limpieza, con la atención y el cuidado del turista. Por lo tanto, ahí se está reproduciendo también, en buena medida, el rol que el patriarcado imprime a las mujeres. Geografías injustas. El turismo probablemente es el ámbito que provoca el mayor movimiento de personas entre fronteras o a través de fronteras ahora mismo del mundo. Pero no todo el mundo es turista. En nuestras latitudes, en nuestros lugares, ¿no? Pertenecemos a ese mundo, digamos, rico, creemos que todo el mundo puede hacer turismo. No, todo el mundo puede ser turista. Pero es verdad que estamos viendo que el turismo afecta a todos. Voy a dar unos cifras. Del año 2023, el 47% de la población mundial sigue necesitando una visa tradicional para viajar. El 14% la debe gestionar al llegar a la frontera. Europa y Estados Unidos, que son las dos regiones que más turistas emiten,
del mundo son las menos aperturistas. Aproximadamente, y haciendo un cálculo súper burdo, número de población mundial y número de turistas internacionales, nos sale que tan solo un 18% aproximadamente de la población mundial hoy hace turismo. Eso no quiere decir además que sea un 18%, porque cuando se cuenta el turista internacional, el número de entradas no son personalizadas. Por lo tanto, puede haber un montón de gente que esté viajando constantemente, que sea la misma persona, pero que se la está contando muchas veces. Por lo tanto, el mundo ahora mismo está dividido entre los países que hacen turismo y los países que históricamente, tradicionalmente, son receptores del turismo y que sirven al turismo. Y por último, quiero señalar también, como uno de los impactos, la cuestión de las haciendas locales. Yo creo que es obvio que tiene unas repercusiones importantes el turismo sobre las haciendas locales. Claro, el consumo que hace esa población que llega extra a la ciudad en términos de agua, en términos de energía, en producción de basuras y otros consumos, solo se asumen, ¿no?, las haciendas locales. Hay un relato dominante, un discurso dominante constantemente desde los gobiernos, sobre todo locales, que dicen que todo ese gasto turístico que se hace en la ciudad contribuye a la mejora de las condiciones de vida de los residentes, dejando al margen la cuestión de la vivienda, ¿vale?, que es una verdad que no es así. Yo todavía no he conseguido ver y demostrar esa relación lineal entre aumento del turismo y aumento del gasto turístico y mejora de los servicios públicos, más bien al contrario. Por lo tanto, y ahí dejo la duda, ¿eh? Si alguien tiene los datos y los puede presentar, yo abiertísima, porque es muy difícil además justificar esto. Los datos presupuestarios a veces son muy poco transparentes y es muy difícil confirmarlo. Pero, en todo caso, así no se constata esa relación. Está el debate de la tasa turística, que luego podría ser un debate interesante para abrir en la parte de debate, ¿no? A ver por dónde voy, porque ya me he perdido. Bueno, quería esto, lo saqué el otro día, hace muy pocos días, de una revista, de una publicación del sector, y señalar, bueno, este es el CEO, ¿no?, del International Marriott, Antonio G. Capone se llama. Y fijaros dos frases que he señalado ahí que, bueno, pues corroboran un poco estas cuestiones, ¿no? Para empezar, se le está preguntando que si estaba sorprendido por esta recuperación tan espectacular que ha tenido el turismo después de la crisis sanitaria. Dice, no, ¿cómo voy a estar sorprendido? Pues este es parte de la condición humana, ¿no? Esto está estrechamente relacionado con uno de los principales discursos también de la Organización Mundial del Turismo, de que el turismo es un derecho. Yo sepa, para que sea un derecho humano, todo el mundo tiene que tener acceso a él. Y de momento creo que no es así. Y en segundo lugar señalaba esa otra frase que tiene que ver con esto que os digo de las geografías injustas, ¿no? Dice, el turismo es un negocio de gente sirviendo a gente. Bueno, yo creo que es muy planificado. Creo que tengo que ir más rápido. Voy a aterrizar un poco en la cuestión del turismo urbano, turistificación, una definición evidente, ¿no? Intensificación de la actividad turística en el espacio urbano, de forma desigual. Normalmente el grueso se concentra en zonas centrales geográficas y simbólicamente. La centralidad es a ambas, geográfica y simbólica, pero que afecta al conjunto de la ciudad. Y luego rescato un concepto que hace poco acuñó José Mansilla, que es un también estudioso crítico del turismo, igual conocéis, que es la turistrofia, ¿no?, cuando perdemos el control.
perdemos el control en los espacios urbanos, en las ciudades, de la actividad. Y creo que es interesante. ¿Cómo se manifiesta? Pues lo sabemos, aumento del número de turistas, de los negocios de la hostelería, alojamientos, restaurantes, bares, especialización comercial, proliferación de contenedores culturales y de entretenimiento, ampliación de infraestructuras, sobre todo de transporte, acondicionamiento de espacio público, y una cuestión que no sé si aquí en Donostia está ya afectando, pero que en Madrid es espectacular la rapidez que está tomando, que es el cambio de uso de los locales comerciales a pie de calle en residencial, en el centro histórico para el turismo y en los barrios periféricos por distintos factores. Precio de la vivienda elevadísimo, modelo comercial súper desregularizado y en base a grandes superficies y, por supuesto, el incremento del comercio online. Es un tema, a mí me parece que hay que tenerlo hay que estar muy, muy pendiente porque se vacían las calles, ¿vale? Se vacían las calles ya con esta cuestión del todo y tiene unas repercusiones muy importantes para la vida en la ciudad. Aquí traía unos poquitos indicadores que me he preparado estos días sobre Donostia, pero que los voy a pasar muy rápido porque seguro que los conocéis y bueno, no tiene... Pero bueno, para ver efectivamente ese aumento de la intensificación. Estos son los PIB turísticos, pero por territorios, o sea, por provincias, ¿no? Bueno, pues ahí vemos, por supuesto, Guipúzcoa. Ayer me mencionabais que Donostia está un 14%. El turismo contribuye al PIB, ¿no? Es un PIB elevado. Curva. Llegada de turistas y pernoctaciones. Bueno, pues esos 10 años, esa década, que seguro que todos tenéis perfectamente identificada, del aumento muy notable, sobre todo del turismo internacional. Sobre todo del turismo internacional y no del resto del Estado, aunque tiene un repunte después del COVID. Pero es increíble, ¿no?, el repunte después de la pandemia. Evolución del número de habitaciones, tendencia. Claro, estos gráficos así, lo que está demostrando es uno de las características del turismo, que es la estacionalidad, ¿no? Cuando coges datos a escala temporal muy chiquitita, siempre el turismo te salen estos gráficos así, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, porque es un sector muy temporal, ¿no? Muy estacional. Y en la de abajo es la relación entre el número de habitaciones y trabajadores. Tendencia para abajo. En cambio, el precio tiene una tendencia, el precio de la tarifa media diaria de habitación en Donostia, pues tiene esta tendencia hacia arriba, ¿no? Bueno, algunas fuentes que utilizamos mucho, supongo que conoceréis el Inside Airbnb, ¿no?, que de cartografía. Ellos solo trabajan con Airbnb, o sea, se nos escapan ahí los que están anunciados en otras plataformas, pero bueno, al final nos vale, porque Airbnb es la más poderosa y donde aparece la mayoría. Te da un montón de información, si no conoces esta fuente, muy interesante, porque va actualizando no solo el tipo de alojamiento que se alquila, sino nos da otro tipo de información. También quiénes son los propietarios, los tenedores, de estas cantidades de alojamientos. El Flickr, ¿no?, es otra herramienta que nos permite, porque ahí pues, la gente sube donde hace la foto y sube. Entonces nos da los lugares más fotografiados de las ciudades, ¿no? Y te salen estas cosas tan raras pero bonitas que son fundamentales para el análisis crítico, pero que lo está usando el sector muchísimo, muchísimo para ver dónde, si yo soy del sector turístico, a ver dónde tengo que estar y a ver dónde no tengo que estar para llevar a cabo mi negocio, evidentemente. Este es un artículo que, si no conocéis, también os lo dejo aquí, muy reciente, son geógrafos también, hay la referencia, que lo que hacen es un análisis con datos muy detallado y muy detallado de la intensidad
tanto alojativa como comercial en Donostia, ¿vale? Y ya pues utilizando un montón de indicadores, cartografías y demás, y que bueno, pues son estudios muy pormenorizados ya que justifican muy bien con datos cuantitativamente y cartográficamente lo que está pasando, y además a escala manzana, que eso es lo poderoso de este estudio, a una escala súper chiquitita ya de lo que está pasando. Bueno, precio de la vivienda, claro, ayer también hablábamos, Donostia, Madrid y Barcelona se están todo el rato disputando a ver quién tiene la vivienda más cara, tanto en venta como en alquiler, constantemente, ¿no? Y desde hace mucho tiempo. Y luego, esto que me parecía interesante, yo creo que, no sé si se me está escuchando bien. Porque sí. Bueno, esto es una encuesta lo saqué del Instituto de Estadístico de Euskadi para Donostia, ¿no? Entonces, por un lado, lo que quiero un poco reflejar con esta diapositiva es, ya está el grito de la gente en la calle, por supuesto, ya ha llegado a muchísimas ciudades, pero luego, si haces un análisis un poco de cuáles son los hábitos de la gente, pues bueno, el 70% de la gente, por supuesto, sigue viajando como mínimo una vez al año, y el 40% varias veces al año. Por allí, el 40% lo considera positivo, hay un 18,7% ni positivo ni negativo, y ya hay un 36% que considera que está pasando algo, que no lo considera muy positivo. Aunque el 21% cree totalmente que es responsable y sostenible. Bueno. Y luego, motivos para no viajar. Hay un 24% por motivos económicos, a los que podríamos sumar por no tener tiempo o días libres. O sea, que sí que también aquí hay un porcentaje de la sociedad que no puede hacer turismo. Y ya, para terminar, que quedan súper pocos minutos, vale, ciudad como mercancía para la visita y para la vida. Desde luego, el paso del capitalismo industrial al capitalismo de servicios va a hacer que las viejas funciones de la ciudad, que ya no tienen sentido, se conviertan, ¿no? Se transformen. Y una de las bases económicas que entra con fuerza en este capitalismo postindustria va a ser el vinculado con la cultura y la economía del ocio. Por lo tanto, y antes lo comentaba, ¿no? Va a ser desde ese final de los años 80 y principios de los 90, cuando surgen todos esos turismos emergentes, se expande el turismo por todos lados y también surge con fuerza el que llamamos turismo urbano. Y me refiero al turismo urbano cuando estamos hablando de ciudades viejas, ciudades que no crecieron ni aparecieron como destinos turísticos. Les ha llegado la actividad turística posterior, que hay que diferenciar de las ciudades del turismo, vinculadas sobre todo al turismo de sol y playa, que se convierten en ciudades o se crean ad hoc para la actividad. Y va a tener interés esto en cómo afecta también los impactos sobre estos lugares. Sabemos, bueno, evidentemente el turismo urbano no es, aunque ha surgido con mucha fuerza desde hace unos años, como estoy diciendo, pero que no es una cosa de ahora, ¿no? Sabemos desde el Tour, desde el siglo XVII, ¿no? Desde el siglo XVII, los ricos, las élites, los jóvenes de las élites inglesas viajaban para conocer ciudades, sobre todo las griegas y las clásicas en general, ¿no? Italia, Grecia, algunas francesas, o sea que ya se hacía turismo urbano vinculado además a lo cultural, a lo educativo, pero bueno, era un turismo muy, muy pequeñito, digamos, y además, bueno, con unas características muy concretas. Ahora sabemos que el 45% de los turistas a escala planetaria viajan para conocer ciudades. Y además sabemos también que un turista se gasta más dinero en una ciudad que en un sol y playa
que en un turismo rural, que en un turismo de naturaleza, o en un ecoturismo, ¿vale? O sea, gastamos más cuando vamos a la ciudad. ¿Por qué va a surgir con fuerza este turismo urbano? Primero, la renovación y rehabilitación, lo que decía antes, ¿no? Revitalización de la ciudad tras la crisis del capitalismo de base industrial, ¿eh? Un espacio de producción que se convierte en un espacio para el consumo de servicios, cultura, entretenimiento, ¿eh? Al que hay que sumar, por supuesto, el sector financiero y el informacional, ¿no? Yo creo que conforman ahora el quesito productivo de las ciudades. Por supuesto, el mundo se ha hecho urbano y las ciudades compiten entre ellas, pues eso, para posicionarse en la arena global con grandes inversiones públicas que el turismo, en parte, permite justificar socialmente y rentabilizar económicamente, ¿eh? ¿Cuántas veces oímos también, después de una operación urbanística de grandes dimensiones, donde se ha puesto en juego un montón de dinero público, que no nos preocupemos los vecinos, los que estamos ahí pagando, porque va a llegar muchísimo dinero y esa inversión se va a recuperar en poco tiempo? Ahí, desde luego, en esta cuestión, el urban branding, que se llama, ¿no? O la marca ciudad, juega un papel fundamental, ¿no? Para producir una imagen clara, fuerte y diferenciada del destino para venderlo y posicionarlo en el mercado. Y por último, los avances tecnológicos. Los avances tecnológicos han aumentado la capacidad de información, tenemos un montón de información de los destinos turísticos de todos lados, modifican la distribución y contratación del viaje, nos hemos hecho autoorganizadores del viaje, de ahí la crisis de la intermediación, las agencias turísticas, y por supuesto han abaratado y han permitido incrementar la movilidad y el alojamiento, ¿no? Con el low cost. Han favorecido el viaje corto y el turismo urbano. Una de sus características es que es un viaje corto. Muchos, pero cortos en términos de día. Y tiene muchísimo, contribuye, el turismo urbano contribuye muy notablemente a lo que el turismo, a todas las emisiones de CO2, ¿no? De gases de efecto invernadero, aporta el turismo a la cuestión del cambio climático. Bueno, mirad. Es que, perdonad, siempre me lío más de la cuenta. El turismo urbano se considera multidestino y polifuncional. Es lo que comentaba antes. En el turismo urbano, el turismo no necesita crear nuevo espacio. La capa turística que necesita para su funcionamiento se solapa sobre la ciudad existente, la ciudad para la vida. Y va a utilizar, entre otras cosas, el mismo suelo, el mismo lugar, los mismos equipamientos que utilizamos para la vida cotidiana. Y ahí ya se genera un conflicto. Un conflicto entre imaginarios de la gente que viva y el imaginario turístico de los turistas. Por otro lado, es un multidestino, por eso es también tan exitoso. Una oferta compleja, diversa, de atracciones que se complementan. Y ahí tenemos los distintos usos que estamos observando en la ciudad. Por supuesto, para esa visita cultural más tradicional, interpretación de la historia del urbano, muchos monumentos, centros históricos, para las actividades de ocio, recreativas, compras, festivales, megaeventos, fiestas nocturnas, gastronomía, etc. Y, por supuesto, ese otro paquete que también aporta la ciudad, que es para los negocios y para la formación, ferias, congresos y todo el tema del turismo formacional, el turismo de universidad, sobre todo el turismo educativo. Ese solapamiento está provocando pues una parte importante de todos los impactos que conocemos. Cuestiones también que estamos viendo interesantes lo digo desde el punto de vista también de la investigación y el análisis del turismo urbano, se está provocando una
diferenciación entre lo turístico y lo no turístico. A veces nos está costando identificar ya quién es turista y quién no es turista. Se está dando una hibridación en la ciudad entre lo ordinario y lo extraordinario. Lo ordinario o cotidiano, ¿no?, se convierte en producto turístico y lo extraordinario que pueda haber se banaliza, ¿no? Por supuesto, se siguen dando la coexistencia de prácticas turísticas más tradicionales con estas nuevas prácticas turísticas a las que me estoy refiriendo, ¿no? Insisto, hay un perfil de turista que ya se instala en una ciudad un tiempo algo mayor, pero que se podría, por supuesto, que todavía se contabiliza en las estadísticas de turismo, pero que ya entra a formar parte de cierta cotidianidad, y que también afecta, por supuesto, a las cuestiones de precio de vivienda y de ocupación de residencias y demás. Bueno, la generalización y expansión territorial de las prácticas turísticas, una de las, yo creo que se está repitiendo mucho, como qué podemos hacer, ¿no?, para reducir la masificación de los centros turísticos, reducir los impactos, es cómo podemos distribuir al turista por el resto de la ciudad. Yo creo que es difícil, ¿no?, porque al final estamos hablando de viajes cortos en general y la concentración de los elementos, ¿no?, o productos que el turista quiere visitar suelen tener un espacio concreto y suelen estar muy concentrados, ¿no?, en el centro. Lo que sí que desde luego estamos viendo es la expansión de los impactos al resto de la ciudad, y lo que sí que está expandiéndose es la oferta de viviendas de uso turístico, ¿no?, que ya empezamos a ver en barrios más periféricos. Y también lo he dicho, la elitización del turismo. Es también otra de las opciones, ¿no?, en los discursos así más dominantes que se está utilizando como para tratar también de reducir la masificación. Pero bueno, pues apostamos por un turismo de calidad. Ese turismo de calidad lo que esconde es un turismo para las élites o un turismo para los ricos. Claro, que vengan menos pero que sean más ricos. Y yo creo que aquí se está dando, o se está ya produciendo, se puede producir también una injusticia extrema, ¿no?, una injusticia de tipo social importante. Y ya termino. Con lo difícil, yo no tengo, o sea, tampoco tengo soluciones así, pero creo que, por un lado, o sea, hay un problema, ¿no?, seguir hablando de crecimiento sostenible, de turismo sostenible ilimitado, no es posible, es inalcanzable bajo un modelo de este tipo conseguir los objetivos de desarrollo sostenible que nos pone la ONU y que también la OMT rescata, ¿no?, y los traduce a lenguaje turístico. La sostenibilidad implica límites necesariamente, hay que limitar y a lo mejor hay que decrecer también. Y luego, por otro lado, creo que desde el punto de vista de las políticas públicas necesitamos pensar la ciudad de una manera integral. Si tenemos un problema con el precio de la vivienda, donde afecta en parte el turismo, no podemos abordarlo con políticas turísticas, lo tendremos que abordar con políticas de vivienda, con políticas de vivienda decididas, valientes, que prioricen, ¿no?, un poco eso que digo al final, que prioricen la vida frente a la visita. Y por supuesto, recuperar el control público de la ciudad frente a la mercantilización y la privatización, con un urbanismo, recuperar la herramienta urbanística para hacer políticas pues eso, que prioricen la vida y políticas más sociales. Y ya, lo dejo, es que ricasco. Perdonad porque me he pasado de tiempo. Nada, 4 minutos, nada. Sí, que estoy.